Démosle OK. Ahora sí, Javier, estamos en vivo. Buenas noches, queridos amigos que nos acompañan allí en el Facebook. Un saludo especial a nuestro querido amigo y hermano Mitchell, quizás junto con su novia, también Bernarda, que ya nos habían comentado que iban a estar allí asistiendo. Dios los bendiga mucho y también todos aquellos que se conectan online en este momento. Un abrazo grande para ustedes. Y los que van a ver la clase grabada en forma posterior, también un saludo grande para cada uno de ustedes. Estamos llegando a nuestra lección número 17. Llevamos prácticamente 8 meses desde el 9 de septiembre del 2024. Qué paciencia, ¿no? Ujú. Con estos dos habladores aquí. Pero gracias a Dios hemos aprendido mucho y ya estamos en nuestra penúltima lección y la próxima será la última. Les comento que el próximo lunes no voy a estar en un viaje a Santiago, vamos a saltar ese lunes, entonces estaremos terminando el lunes subsiguiente, ¿ya? Perfecto. Em, y también Perdón, tenemos, sí, perdón, Javes, por sí, interrumpir, pero dale, dale. después vamos a seguir con otras lecciones o ya se terminó Sí, todo. lo que hacemos normalmente es que hacemos un receso de un mes o un poquito más, eh, para descansar un poquito de la jornada que es bien larga, y ahí vamos planificando un nuevo estudio con una nueva temática que vamos Ya, a anunciar. Obviamente que todos ya, los que son parte del grupo de este son informados de este nuevo estudio que se haría. Se invitan a otras ya, personas. Ese grupo WhatsApp después se cierra y se crea uno nuevo. Entonces, todos ya, aquellos que quieren seguir participando afirman que quieren seguir y van a entrar en el otro nuevo grupo de WhatsApp. Siempre esa es la ya, metódica que tenemos. ya, ¿Ya? Javes. Gracias, gracias. Esa era Sí, mi pregunta. muy bien. Y también comentar que ya empecé a subir los videos a YouTube. Así que voy a luego empezar a compartir el link de YouTube para que si alguien quiere asistir a algún video allí pueda hacerlo también. Qué Muy bien, bueno, ahí van a vamos quedar a... ya perpetuos los videos. ¿Ah? Van a quedar ya ahí perpetuos, no se van a borrar Sí, en como YouTube ya Facebook. no se borran más, sí, porque en Facebook ya se están borrando en 30 días. Sí, exactamente. Ya, mis queridos, la Nueva Jerusalén. Vamos a proyectar el PPT, perdón, el PPT, no el PPT, lo que está ahora. Vamos a proyectar el PDF, que es nuestro estudio bíblico. La Biblia habla con la gentil cortesía de Radio y TV Nuevo Tiempo Chile. Ellos son los que preparan esos estudios. Bien, em, antes de hacer la primera pregunta, yo quisiera hacer una breve introducción respecto a la idea de la Nueva Jerusalén. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia muchas alusiones a la ciudad de Jerusalén desde una perspectiva poética, desde una perspectiva de un símbolo del pueblo de Dios que lo adora, que lo alaba, a pesar de que Jerusalén fue una ciudad real, una ciudad sede del gobierno del pueblo de Dios durante mucho tiempo, pero que finalmente es destruida y tomada por Nabucodonosor en la invasión de Babilonia. Sin embargo, esa ciudad que era real también siempre tuvo una representación muy poderosa del pueblo de Dios mismo, como nación de Dios, como hijos de Dios. Vamos a ver algunos textos porque ellos nos van a ayudar a entender el trasfondo bíblico de lo que sería la Nueva Jerusalén también, ¿ok? Vamos primero a Jeremías, capítulo 33, versículo 9. Jeremías 33, 9. Voy a Ok. proyectar aquí.
Vamos con Jeremías. Dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Y el 10 también, por favor. Así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Y el 11 para He de terminar. oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como el principio ha dicho Jehová. Muy bien, entonces aquí en estos textos nosotros vemos en el versículo 10 Jerusalén como un centro de restauración del pueblo de Dios. Aquí Jeremías está profetizando desde una perspectiva de restauración. Em, y también se menciona mucho el concepto de gozo, de alabanza, de alegría, de la presencia de Dios en esa ciudad. Cuando hacemos ese análisis de estos textos que menciona Jerusalén, vamos a percibir que esa ciudad se funde con la idea de el pueblo de Dios mismo como esa ciudad celestial. Y aquí en Apocalipsis también vamos a ver esa fusión interesante que eh, pareciera ser una sola cosa. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 y 10. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Muy bien, gracias Gabriel. Vemos aquí entonces que Apocalipsis toma de la misma manera que los profetas antiguos imágenes de la santa ciudad con una fusión bien hermosa de esa ciudad con la identidad del pueblo de Dios. Y eso nos va a llevar a ver dos cosas importantes dentro del estudio que vamos a hacer hoy. Una es que Dios efectivamente tiene preparado una ciudad literal, porque hay muchos textos que indican eso. No podemos descartar por el hecho de que Jerusalén tenga un simbolismo, una identidad con el pueblo de Dios también. No por eso se descarta que va a ser también una ciudad real. Y vamos a ver que hay muchos textos que corroboran eso. Pero es importante que esa perspectiva de Dios hace con que el centro de la importancia que Dios le da a la ciudad es la presencia de su pueblo y es que Dios pueda habitar con su pueblo en ella. ¿Ok? Entonces, vamos a volver un poquito en el tiempo y vamos a Lucas capítulo 19, versículo 44, para entender qué sucedió con la Jerusalén física, bajo una profecía de Cristo. Allí, Lucas capítulo 19, versículo 44. Dice Lucas, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Muy bien. Vamos a combinar esta lectura con Lucas también, pero el capítulo 13 para completar esa idea y versículo 34. Ok. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Noten entonces cómo entre el texto anterior de Lucas, capítulo 19, que profetizaba la destrucción de la Jerusalén física, también está vinculado a la realidad espiritual de Jerusalén desde la perspectiva del pueblo, porque obviamente que quien rechazó al Mesías no fue las piedras de la ciudad, fueron las piedras de los corazones de los hombres que se endurecieron respecto a Cristo. Entonces, esa Jerusalén que rechazó al Mesías, que vino por ellos para sanarlos, para salvarlos, terminó también como resultado en la destrucción de la Jerusalén física. La profecía que hace Jesús en el capítulo 19, versículo 44, lo voy a proyectar aquí, eh, que no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el templo, el tiempo de tu visitación, hace referencia a la invasión de las tropas romanas en el año 70 después de Cristo, a mando del general Tito, bajo el emperador Vespasiano, donde Jerusalén es totalmente destruida. Los romanos estaban tan enfurecidos con la desidia que tenían los judíos de rebelión y de contención en contra de ellos, que ni siquiera le hicieron caso a las órdenes del general, porque, a ver, Tito, él no quería destruir Jerusalén, él quería entregar Jerusalén para Vespasiano como un regalo de guerra, de batalla. Sin embargo, los soldados estaban tan enfurecidos y tan llenos de odio en todo ese proceso de pelea en contra de los judíos, de los israelitas allí, que ellos destruyeron todo, 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 quemaron todo y como quemaron el templo que había construido el rey Herodes, que tenía mucho oro, el oro derretido por el fuego empezó a infiltrarse por las piedras. Entonces, para rescatar ese oro para ellos, como pillaje, ¿no? Ellos arrancaron todas las piedras, o sea, no quedó, tal como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Y eso también marca, mis queridos, una perspectiva profética de que a partir del momento en que el pueblo de Dios rechaza, el pueblo israelita de Dios rechaza al Mesías y Jerusalén es destruida en el año 70, nosotros vamos a ver en la Biblia que los focos, los ojos de la profecía bíblica ya no se van más a volver a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén espiritual. Y aquí tenemos que hacer un pequeño llamado de atención a muchos de nuestros hermanos en Cristo que están poniendo demasiado foco y ojos en la Jerusalén terrenal. La profecía no apunta más hacia la Jerusalén terrenal, sino hacia la Jerusalén celestial. Allí estaban los apóstoles con sus ojos puestos, vamos a ver varios textos, y allí estaban también los profetas que profetizaron, principalmente Isaías, sobre la Jerusalén celestial. Entonces, allí deben estar nuestros ojos. Vamos a empezar a responder nuestras preguntas, Gabriel, empezando aquí por la Vamos a la pregunta pregunta número número uno. uno. Dice, según Pablo, ¿es posible imaginar lo que Dios está preparando para el futuro? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Adelante. Dice, antes bien, como
está escrito, cosa que ojo no vio, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son los que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. ¿Es posible entonces? Si es posible. No. No podemos, dice Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó. O sea, no tenemos cómo imaginar lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Solo podemos saber que es hermoso, que es maravilloso. ¿Se entiende? Se Bueno, entiende. no. Mm, Claro que obviamente esa es una respuesta negativa, pero con un trasfondo positivo, porque es exacto. tan maravilloso que efectivamente no podemos imaginarlo. Entonces, no podemos imaginar. Por cierto, muchos artistas pictográficos tratan de representar la Nueva Jerusalén, el cielo, la nueva tierra, pero probablemente cuando veamos Dios mediante con su gracia y poder esa realidad, creo que vamos a ver que fue difícil realmente imaginar. Yo digo Vamos que, a, o sea, lo que pasa es que igual tenemos nosotros algunas características, ¿ya? Que nos podemos imaginar gracias, por ejemplo, a los escritos de Elena de White, y, pero el ser humano no tiene la capacidad de poder realmente imaginarse cómo va a ser todo esto, pero sí algunos parámetros tenemos de ello. exacto. Vamos a las dos, Gabriel. Dice, ¿qué es lo que Dios está preparando para sus hijos? Juan 14 verso del 1 al 3 y después Hebreo 11 16. Ya, Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. muy bien. Hermoso texto, ¿no es cierto? Lindo. Vamos a leer otro texto y allí vamos a responder nuestra pregunta. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 16. 16. Pero anhelaban una mejor, perdón, no, el contexto, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad Sí, solo para aclarar, el versículo 14 dice eh, una patria. Los patriarcas de la fe que están en ese capítulo, ellos buscaban una patria. Y ahí eso es lo que leyó Gabriel, pero anhelaban una mejor, no una patria terrenal, sino la patria celestial. celestial. Gracias Y, por y aclarar. aquí yo quiero hacer hincapié nuevamente, aprovechándome de ese texto, porque aquí está hablando de los patriarcas de la fe, entre ellos Abraham, del cual más se dedica tiempo el capítulo 11 de Hebreos, donde dice que Abraham anhelaba la patria celestial. Por eso, queridos, no tratemos de poner nuestra esperanza y nuestra fe en una restauración de una Jerusalén terrenal. Ya no hay más un foco bíblico para la Jerusalén terrenal. Ese no es el lugar donde va a reinar el Mesías. El Mesías ni siquiera va a tocar la tierra cuando venga a buscarnos. Va a estar en el aire esperándonos, recibirnos allí y junto con Él nos vamos a ir al cielo, como lo hemos estudiado en capítulos anteriores. Por eso,
si bien la Biblia habla de guerras, rumores de guerras, conflictos, no pongamos nuestros ojos allá, pongamos nuestros ojos en la verdad revelada en la palabra de Dios y la esperanza celestial. Eso también es importante porque si bien Israel tiene una promesa de Dios de que en el último tiempo va a recibir una obra de evangelización especial para ellos, para que ellos abran su corazón y muchos del pueblo de Dios, perdón, de la raza judía, puedan abrir más su corazón a Dios y entregar sus vidas a Él. Pero ellos se van a unir ¿a qué? A la Jerusalén celestial, al único pueblo de Dios, como dice Gálatas, Pablo allá en Gálatas, ya no hay más judío, ni gentil, ni griego, ni escita, esos eran pueblos de esa zona, ¿no? Sino que ni esclavos ni libres, sino que ahora todos son uno en Jesús. ¿Ok? Jesús. Vamos a responder aquí, Gabriel. Sí. La pregunta número 2, por favor. ¿Qué es lo que Dios está preparando para sus hijos? Una ciudad celestial. Dicho sea de paso, aquí en Juan 14, 1 al 3, es uno de los textos que nos permiten creer que a pesar del simbolismo de la Nueva Jerusalén, fusionado con la idea del pueblo de Dios como ciudad de Dios, de nosotros como pueblo, Jesús promete verbalmente que Él nos va a preparar una ciudad, que nos va a preparar moradas. Entonces, eso significa que vamos a tener realmente moradas. Aquí creemos que Jesús no está siendo simbólico, sino que está siendo literal. Pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿cómo denomina Juan a la ciudad de Dios, perdón, a la ciudad que Dios está preparando? Apocalipsis 21, verso 1 y 2. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Será que leamos también, Gabriel, el 3 y el 4, por favor, ya? Vamos. Avancemos un poquito. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bien, gracias, Gabriel. Yo quise extender un poquito más esta lectura, porque aquí nosotros vamos a percibir, queridos, que la idea de la ciudad santa de la Nueva Jerusalén se fusiona con la idea de la iglesia como novia, como pueblo de Dios, donde dice aquí en el versículo 2 que esta santa ciudad está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y después en el versículo 3, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa visión hermosa que Dios presenta de su relación con la iglesia nos revela dos cosas importantísimas para cada hijo e hija de Dios y para todos como pueblo. La primera de ellas es cómo Dios nos ve a nosotros, como alguien que es tan amado, tan cercano como es una esposa para un marido, tan valioso, tan precioso. Ustedes saben que Pablo, en Efesios, eh, en el capítulo 5, él hace una comparación, perdón, capítulo 4 y 5, él hace una comparación
de la relación de Dios con su iglesia con la relación del marido con su esposa. Y basado en eso, defiende la importancia de que el marido honre y trate con todo amor y dignidad a su esposa. Y la esposa sea sujeta en amor a su marido como la iglesia a Cristo. Hay toda una relación de amor matrimonial. Y Apocalipsis confirma esa idea. Y el segundo punto es que aquí, queridos, en esa restauración de todas las cosas que se presentan en este capítulo de Apocalipsis, se manifiesta algo que Dios siempre quiso. ¿Qué cosa? Morar con su con su pueblo. pueblo. Siempre, queridos, Dios quiso morar con su pueblo. El único problema es que el pecado era y es una barrera, pero Dios proveyó la solución para salvar esta barrera, para salvar este abismo. Esa solución estuvo en primera instancia simbolizada en el santuario terrenal del desierto, con toda la simbología del cordero que derramaba su sangre, para esa sangre quitar esa culpa, tapar ese pecado y Dios pudiera relacionarse con su pueblo, habitar allí en medio de ellos. Pero esa simbología fue cumplida plenamente en Cristo. Y Cristo fue la propiciación para que Dios pudiera cumplir ese anhelo de habitar con su pueblo. Sí, Gabriel, adelante. Mira, solo quiero hacer dos alcances de esta lectura. Lo primero, que, que ya no va a haber más mar, según la escritura, en la nueva tierra. La escritura lo está diciendo, de que ya no habrá más Sí, mar pe- en la pero no es tierra. tan literal, Gabriel. Hay, ¿Puede estar hay un literal? tema simbólico. No, no, no. Sí, van a Sí, haber más, puede, sí, puede ser. pero Bueno, hay un tema simbólico. y el otro alcance que el otro día reflexionaba con él y con mi novia, que en esta tierra solamente los vestigios que van a quedar de esta tierra van a ser las huellas de Cristo que va a llevar por siempre en sus manos, en sus pies y en su pecho. Eso es lo único que va a quedar de recuerdo de esta humanidad, pero absolutamente nada más. Y es realmente impresionante pensar en ello, porque no va a quedar ni edificio, ni nada, ningún vestigio de lo que hubo en esta tierra. Exacto, exacto, Gabriel. No va a quedar. Esa es la única memoria de todo lo que significó el pecado. Exactamente. Gracias por la observación. Entonces, solo para completar esta idea, Dios siempre quiso estar con el hombre, queridos. En el Edén, Dios venía a conversar con el hombre. Era su placer, su gozo estar con él. Y debía ser para el hombre también estar con su Dios. Así también Dios se goza en estar con nosotros, se goza en que tengamos comunión con Él y nosotros debemos adorarlo y gozarnos también en eso. Y la Nueva Jerusalén es el cumplimiento final de este anhelo de Dios. No se dejen confundir con una sociedad que trata de mostrar a Dios como un Dios airado, distante del ser humano, sino que quiere estar cercano a Él. Obviamente que hay una ira divina en contra del pecado, pero esa ira, Dios hizo provisión en Cristo Jesús para que esa ira pudiera ser cubierta hasta que finalmente los que hayan tomado su decisión estén en la salvación eterna y los que no van a tener que recibir la justa ira de Dios por su pecado. Pero el anhelo del corazón de Dios no es derramar la ira. El anhelo del corazón de Dios es derramar la misericordia y el perdón mientras esté la oportunidad de eso. ¿Ya? Amén. Vamos a responder aquí. ¿Y cómo denomina, cómo denomina Juan la ciudad que Dios ha preparado? La nueva Jerusalén. Muy bien. Pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿cuántas puertas tiene la ciudad
¿Y cuáles son sus nombres? Vamos a Apocalipsis 21, verso 12, Javes, y después Ezequiel 48, del verso 30 al 35. Leo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Muy bien. Vamos ahora guardemos ese texto, de ahí vamos a volver para hacer este breve análisis Vamos aquí a a Ezequiel, Ezequiel, ¿sí? Ezequiel capítulo 48. verso 30 al 35. Ahí está. Dice, y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra, al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaac, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. Alrededor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. Muy bien. Entonces, nosotros vemos aquí que Ezequiel también tuvo visiones de la Jerusalén celestial y veía que ella tenía 12 puertas, 4 puertas en cada lado la, de la, eh, ¿cómo se llama? Norte, sur, este, oeste, de la, se me olvidó el nombre del nombre de la Cruz de los Vientos, Cruz de los Vientos parece que se llama. Entonces, de cada costado, 4 puertas, norte, sur, este y oeste. Y en Apocalipsis también nosotros vemos que la Santa Jerusalén tenía 12 puertas. Ese número 12, queridos, es muy, muy importante. ¿Qué significa el número 12? Significa, representa el pueblo de Dios desde una perspectiva sacerdotal. Dios llama a su pueblo a ser sacerdotes suyos. Los sacerdotes son aquellos que se relacionan con Dios y median entre Dios y todas las demás naciones. O sea, el sacerdote, él es un reflejo, un espejo de Dios para el mundo, para las personas. Entonces, ese número 12 tiene esa perspectiva del pueblo de Dios desde una perspectiva sacerdotal. Y de esa manera, la ciudad también tiene esa representación. Ahora es interesante que ese número 12 se va repitiendo muchas veces en Apocalipsis. Vamos a volver allá a Apocalipsis. Sí, oye, Al Javier, capítulo 21, versículo 12. es que acá yo tengo que una caña son 3 metros. Entonces, si multiplicamos las 18.000 cañas que habla acá, serían 54.000 metros Ujú. que tiene de cada puerta a puerta. O sea, estamos hablando de una Sí, ciudad, pero vamos a verlo aquí. Jerusalén tiene medidas, la Nueva Jerusalén tiene medidas, son muy grandes, son muy eh, grandes. Ahí ya vamos a ver eso de las medidas. ok. Vamos aquí rapidito a poner el Apocalipsis. Entonces dice que la Nueva Jerusalén tenía 12 puertas, tal cual mencionaba Ezequiel, con el nombre de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, miren interesante como dice el versículo 14, que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos.
y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mire qué interesante cómo se fusiona la, los nombres de la nación de Israel, del pueblo antes de Cristo, y del pueblo de Dios antes de Cristo, y los 12 apóstoles como fundamento, representando el fundamento del pueblo de Dios después de Cristo. Esa fusión es la que nosotros creemos que el pueblo de Dios hoy es la iglesia. Y el Israel espiritual de Dios es la iglesia. No hay un pueblo aparte del pueblo de los descendientes de los judíos y otro pueblo que es la iglesia, como si fueran dos realidades separadas. Apocalipsis las presenta como una sola realidad. Obviamente el Israel espiritual. Y es muy interesante porque en algunos textos nosotros también vamos a ver repetido el número 144. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis, versículo 17, en que se midió el muro de la ciudad. ¿Y cuánto medía ese muro? 144 144 codos. 144 codos, perdón, no había hecho la cuenta, son más o menos, Un codo son como son como 54. 86 metros, ¿ya? Mm. Aproximadamente. Eh, 86 metros de altura. Es algo impresionante, muy grande. Eh, pero el número es muy simbólico porque 144 es 12 multiplicado por 12. Eso significa que ese sacerdocio que compone la santa ciudad está compuesto tanto de los hijos de Dios que lo sirvieron y lo amaron antes de la obra de Cristo, antes de Cristo, como después de Cristo. Hay una nación que miró hacia el sacrificio de Cristo, hacia el futuro, con fe hacia el futuro, y la otra nación, que somos nosotros que miramos al sacrificio de Cristo con fe hacia el pasado. Esos dos mundos, esas dos realidades se van a unir para adorar y alabar al Señor en la Nueva Jerusalén. Eh, Vamos a responder y ir avanzando porque ya estamos respondiendo las preguntas de adelante, así que vamos Sí. a responder y avanzar porque en el fondo ya estamos respondiendo las otras también. Eh, ¿Cuántas puertas tiene la ciudad? ¿Cuáles son sus nombres? Entonces, 12 tiene puertas. 12 puertas y tienen los nombres de las tribus de Israel. Es muy importante que entendamos esto, queridos, porque a veces cuando la profecía menciona las tribus de Israel, muchos hermanos se pueden confundir y pensar que esa mención tiene necesariamente que ver con el Israel literal. Pero ya estamos viendo que todas esas imágenes y simbologías son fusionadas, son totalmente fusionadas entre el pueblo de Dios de hoy cuanto el pueblo de Dios del pasado, de los que creyeron, ¿cierto? Vamos a la pregunta 5. Miren, dice, ¿cuántos son los fundamentos de la ciudad y cuáles son los nombres de ellos? Ya lo vimos, Apocalipsis 21:14, vamos a leer y responder. ¿No es cierto? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 12 apóstoles del apóstoles del Cordero. Cordero. No sé si percibe la fusión de la iglesia de fundamento apostólico, pero también con los nombres de las tribus de Israel, ¿cierto? Ahora, ojo, recuerden que Jesús le dijo a los escribas y fariseos en muchas oportunidades, muchos vendrán del norte y del sur y entrarán en el reino antes que vosotros. Eso significa que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento que va a estar en la Nueva Jerusalén no son solo los israelitas de sangre
abrahámica o de sangre de Jacob. ¿Ok? Tengamos eso bien claro, porque Jesús lo repite y dice incluso la reina del sur, haciendo referencia a la reina de Sabá, que estuvo con Salomón, maravillada de la sabiduría de Salomón, creyó en el Dios vivo, en el Dios de Israel, y la anuncia como entrando en el reino antes que ellos. ¿Se fijan? Entonces, no pensemos que las alusiones al sacerdocio del Antiguo Testamento es una alusión solamente a los descendientes de sangre del pueblo de Israel. Y de hecho, esta perspectiva la transmite Isaías y la transmite Ezequiel, y Jesús la repitió mucho porque él quería que los judíos dejaran un poco a un lado esa exclusividad eh, orgullosa que no tenía un fundamento bíblico real. ¿Ok? Muy bien. Vamos a responder aquí, ¿no es cierto? Javes, Ah, todo esto, bueno, tú sabes que hay una simbología, la Biblia siempre se ha caracterizado por ello. sí. Y aquí hablamos de los 12 apóstoles, de las 12 tribus, que dan 144, y también la misma simbología que da con los 144.000. ¿Y por qué te digo esto? Ujú, Porque hay muchas denominaciones que creen que 144.000 personas son las que prácticamente se van a salvar, ¿te fijas? sí. Entonces interpretan las profecías literales, ¿ya? Pero la Biblia, como siempre nosotros hemos dicho, que se interpreta a sí mismo. Es bueno que puedan interpretar esto, ¿ya? Y que puedan tenerlo como eso, pero nosotros somos la Nueva Jerusalén, todos aquellos que aceptan a Cristo. Y para que quede total y completamente claro ese punto. Eso, mi querido Amén. Javes. Perfecto. Gracias por el comentario, Gabriel. Entonces, así es. Em, Respuesta a pregunta número 5: los 12 apóstoles que fundaron la iglesia cristiana. No sé si están con ánimo para terminar, son las 10, pero nos faltan solo unas 4 preguntas. ¿Terminamos hoy todo o quieren seguir el próximo Eh, lunes? ¿Qué, no, qué yo creo que opinan? terminemos, porque estas preguntas Terminemos, ¿no? son rápidas, sí. Son sencillas, sí. Sí, dale, porque Sí, alguien, no ya. vamos a tener curso el próximo lunes, así que sigamos. Sí, ya, terminemos, ¿no? ¿Cuál es la forma? Perdón, lee, Gabriel, te estoy tomando Sí, el tiempo. vamos. Dice, en la pregunta número 6: ¿cuál es la forma de la ciudad y de qué material está hecha? Vamos a Apocalipsis 21, 16, 18, Javes. Ya, vamos a leer corrido nomás, ¿ya? Sí, 16 al 18. ok. Acá dame un segundito, que tengo cuando se me abre una ventanita, no puedo leer. Ahora sí. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadrado y su longitud es igual a su anchura. Y en medio de la ciudad dice, perdón, ahí estoy leyendo mal, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Hasta el 18, Gabriel. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Muy bien. Miren, vamos a responder la pregunta que es bien sencilla y ahí hacemos un pequeño comentario de algunos detalles importantes. La pregunta decía, ¿no es cierto?, ¿de qué forma, cuál es la forma de la ciudad y de qué material está hecha? Ujú. Vamos a responder. Era cuadrada y de jaspe
y oro puro. Voy a googlear el jaspe, que no sé lo que es jaspe. Sí, es una piedra bien hermosa. Ahora estoy un poquito confundido si es la verde, una piedra que tiene un color verdoso, o es la Claro, es piedra que que tiene un color dice rojizo. jaspe rojo, jaspe verde. Ah, hay diferentes, sí. Pero es como, es parecida, es como un mármol, pero más hermoso, porque tiene Claro, colores más hermosos. Está el tono verde, el tono rojizo del hay jaspe. jaspe, claro, pero es una piedra muy linda. Sí, no, es algo muy hermoso. Sí. Cuadrada, voy a poner aquí entre paréntesis, 12.000 por 12.000 estadios. La dimensión, ¿ah? Eh, Bien, ¿qué podemos comentar de esto? La dimensión cuadrada tiene una expresión muy fuerte desde el punto de vista de la equidad, de la distribución ecuánime de la ciudad en torno al Señor, porque el mismo pueblo de Dios cuando se armaba en forma de campamento, también se armaba en un formato cuadrado en torno al santuario celestial. El formato cuadrado es un formato que transmite la idea de que todos están a la misma distancia del centro. Y eso desde la perspectiva de Dios en la relación con su pueblo es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nadie está más lejos o más cerca de Dios por algún mérito personal, sino todos son acercados a Dios por sus méritos a una misma distancia de Dios. Distancia en el sentido no de, entiéndase bien, de mantener la distancia, sino la misma cercanía. O sea, Dios eh, no hace distinción, no hace acepción de personas. Es lo que también enseña Santiago. Por eso la forma cuadrada de la ciudad con Cristo, con el Señor en el centro de ella. ¿Ok? Los números 12 por 12 son números muy simbólicos también. El 12, como vimos, representa el, eh, el pueblo de Dios en su calidad de sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2 9 y 10 dice que somos sacerdocio real para Dios. Su pueblo es una nación de sacerdotes. Y el número 1000 es un número que le agrega el concepto de multitud. Allí el profeta Elías, que estaba afligido porque todo el pueblo se había apartado de Dios, y Dios le da una palabra y le dice que todavía tiene 7.000 rodillas que no se volcaron contra Baal. Entonces, 7, hay personas perfectas en su corazón, rectas, representando perfección, plenitud, y el 1000, la multitud. Todavía hay una multitud de personas, ¿ok? Y las piedras de jaspe y oro puro representan, por cierto, la pureza y la gloria de Dios en su carácter, en su maravillosa gracia y misericordia, y todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. O sea, todo lo que Dios hace es hermoso, hermoso en gran manera. Recuerden que cuando Dios crea la tierra, lo hace todo hermoso en gran manera. Em, 12.000 estadios son 600 kilómetros. Entonces, la ciudad de Nueva Jerusalén tendría, según ese número, si es que lo tomamos literalmente, 600 kilómetros por 600 kilómetros. Eso es casi un país completo, como un tercio de Brasil, por decir así, más o Sí, menos, para tener una idea, ¿ya? yo Yo estaba estuve haciendo midiendo, una cuenta. ¿Mm? yo estaba midiendo más o menos el promedio que tiene Chile de ancho, no de largo. Pero para que tengamos una idea, la ciudad no cae en Chile porque como es cuadrada, porque No, claro, cuadrado. tenemos un promedio de Cabría en anchura Brasil, de 200 kilómetros. cabría en Brasil, pero así, bien en el medio. Habría que ubicar. Pero hay algo interesante. Yo hice una cuenta de esa ciudad, pensando así de forma bien burda, en que cada uno de nosotros tuviera, me acuerdo una vez, como para cada uno unos 250 metros cuadrados. Una casa de 250 metros cuadrados es una casa bastante razonable, ¿eh? Y,
Y en esa ciudad, con 250 metros cuadrados más o menos por persona, podrían caber en ella cerca de 50.000 millones de personas. Y eso me hace pensar que efectivamente casi toda la humanidad pudiese haber habitado en esa ciudad, como ciudad, por decir así, porque, ojo, porque no significa que esa ciudad va a ser el único lugar que nosotros vamos a estar, porque la Tierra Nueva va a tener también huertos, prados, campos maravillosos. Esa va a ser la ciudad como central de ese nuevo cielo, nueva tierra. Entonces, Dios, queridos, hubiese querido salvar a toda la humanidad si la humanidad lo desease. Como dice Pedro, Él desearía que nadie se perdiera, que todos llegaran al arrepentimiento, pero la decisión es personal y muchos no lo van a aceptar. ¿Ok? Bien, número 7. Vamos, Gabriel, para que terminemos. Bueno, Eh, estaba pensando que la ciudad pasaría a Concepción porque a Concepción tenemos 500 kilómetros desde Santiago, o sea, llegaría a Temuco. no, sí, Estamos- es una dimensión muy grande. Bueno, vamos a la pregunta número 7, queridos. ¿Cuál sería la fuente de energía de esta ciudad? Qué interesante. Apocalipsis 21, 23, verso 23. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 22, El verso 5. 24, Gabriel. Ok. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria, honor a ella. Muy bien. Nuevamente hacemos hincapié de que las naciones que se van a salvar, entendiendo que los salvos de todas las naciones que van a seguir teniendo esa identidad de nación. Y eso es algo muy hermoso, ¿ah? Queridos, fíjense que la palabra profética no plantea la idea de que en Nueva Tierra no van a existir naciones. Fíjense que esa identidad de nación es bíblica, incluso es profética. Em, es curioso porque hay algunas corrientes que quisieran eliminar, erradicar el concepto de naciones, de identidad nacional, de que todos tienen que ser una sola nación. Pero fíjense que no, bíblicamente, Dios proféticamente ve muchas naciones, eh, razas de diferentes culturas y pensamientos, alabando a Dios juntas, con toda su riqueza, con todas sus diferencias pueden convivir en armonía alabando a Dios, obviamente en una realidad sana, restaurada, ¿cierto? Es un concepto presente también en Apocalipsis. Vamos al capítulo 22, versículo 5, Gabriel. Ok. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, vamos a colocar aquí entonces, eh, ¿cuál será la fuente de energía de esta ciudad? Dios mismo Dios mismo. será su luz. Bien. Y el cordero su lámpara. Vamos a completar aquí con esta idea porque también, y el cordero su lámpara. Claro, nosotros no queremos aquí también establecer un dogma del aspecto simbólico que esto pueda tener o del aspecto literal, ¿ya? No, no nos preocupemos tanto porque puede ser que siga existiendo, porque ahí dice que no tendrá necesidad de luna y de sol, pero no significa que no va a existir más sol y luna. No, no podemos afirmar eso.
categóricamente, pero sí lo importante es que la presencia de Dios va a ser tan maravillosa que ya no va a haber oscuridad, tanto en un sentido simbólico de oscuridad del corazón del hombre, que hace con que el hombre pierda su camino, que tropiece, como también una presencia que hace con que no sea necesaria día y noche, ¿ya? Pero la literalidad de eso, ahí lo vamos a descubrir en su tiempo. No hay un problema que quizás no seamos dogmáticos en este sentido. Ok, ¿Qué habrá en el centro de la ciudad? Apocalipsis 22, 2. eso. Que habrá en el centro de la ciudad. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estará el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Eh, yo creo que este es uno de los textos más hermosos de Apocalipsis. Es un texto que hace referencia a Ezequiel. Ustedes lo van a encontrar también una mención al río que sale del templo y lleva sanidad a las naciones. Em, Porque, queridos, el ser humano está extremadamente herido por el pecado, por la violencia. Yo creo que no hace falta mencionar cómo la gente está cada vez más odiándose por razones ideológicas, por razones de raza, de credos, de religiones. Entonces, el ser humano necesita sanidad en su corazón. Fíjense que la sanidad del corazón del ser humano es tan importante para Dios que incluso Él provee en la Santa Ciudad hojas de los árboles que van a sanar el corazón de toda esa odiosidad. ¿Por qué eso es importante? Porque imagínense que hoy hay muchos creyentes eh, de origen eh, del Medio Oriente, árabes, creyentes judíos, creyentes árabes, creyentes orientales, creyentes chinos, occidentales, europeos, africanos. Y entre muchas de esas naciones ha habido tanto conflicto, tanta odiosidad, pero en Cristo ellos van a ser totalmente sanados, sanados en su corazón. Todo eso va a desaparecer. Y, y ese árbol de la vida va a permitir que sigamos teniendo vida eterna en Él. O sea, no en Él, en Cristo, pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué la necesidad de un árbol para comer de Él si Cristo es nuestra vida, la vida eterna? Esa es una pregunta que yo tenía, yo lo voy a colocar aquí. Y fíjese que un pastor me explicó que la importancia de entender eso es que nosotros siempre sepamos que la vida eterna que tenemos no es mérito propio, no es una condición natural del ser humano, sino es Dios que se la da. Entonces, en alguna medida, el árbol de la vida era en el Edén y va a ser en la Tierra Nueva un símbolo, un fruto de que esa vida eterna viene de algo que Dios nos da. Y no de que nosotros por nosotros mismos tenemos vida eterna, no importa lo que hagamos. Eso me ayudó a entender por qué un árbol de vida con frutos para comer de ellos también en el cielo, ¿ok? O en la nueva, el nuevo cielo y nueva tierra, ¿ya? Oye, Javes, Vamos a, y sí, acá nuevamente dice que nombra a las naciones, o sea que las hojas darán sanidad a las naciones. sí, Nuevamente se exactamente, refiere a que identidad de pueblo. exactamente. Entonces, ¿qué habrá en el centro de la ciudad? El árbol de la vida con 12 frutos para los 12 meses del año. ¿Cuál es la importancia del simbolismo que hay en todo esto aquí? Es que primero Dios está restaurando la pureza edénica y la perfección edénica, porque en el Edén estaba el árbol de la vida. ¿Qué es lo que pasó con el pecado? Dios tuvo que cerrar el huerto del Edén y el hombre no pudo más acercarse a ese árbol.
Y en la nueva tierra, entonces, el hombre nuevamente va a poder comer de ese árbol. Y también 12 frutos para los 12 meses del año significa que esa provisión de vida y de sanidad va a ser permanente. Ya no va a tener más fin. Ese es un simbolismo también muy hermoso de esta esperanza que nos da el Señor. 9, Gabriel. Ya nos 9, queda vamos. poquito. Dice, ¿quién nos podrán, perdón, quiénes no podrán entrar en la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:8 y 22:15. Ya. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Bien. Em, es importante que entendamos, queridos, que el amor de Dios no es un amor que va a perdonar indiscriminadamente al ser humano. El ser humano tiene que permitir que ese amor de Dios produzca una transformación en su corazón, un cambio. Porque muchos de nosotros, en algún momento, fuimos todo esto. Fuimos cobardes, fuimos incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros o idólatras o mentirosos. Pero hemos abrazado y recibido el perdón, el regalo de Dios, de la vida, la sanidad de Cristo, para vivir una vida nueva en Él. No podemos pensar que eh, la vida eterna considera vivir de todas estas formas con Dios, porque Dios no tiene comunión y ni armonía con el pecado. Entonces, el Hijo de Dios debe considerar con cuidado su fe para ver que no esté viviendo alguna de esas realidades. Y aquí es importante solo destacar algunos aspectos. El Hijo de Dios debe ser valiente para confesar el nombre de Jesús. Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. No podemos negar nuestra fe, por más que eso sea difícil, complicado, doloroso. Tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor. No debemos dudar de Dios. La incredulidad es la raíz del pecado, junto con el orgullo. La abominación, el ser humano cuando ya cae en el pecado y la depravación cae en abominaciones de muchos tipos. Ustedes saben la capacidad de mal que tiene el hombre. El homicidio, recordando que el homicidio no es solo clavarle un cuchillo a alguien, sino decirle palabras destructivas, es una forma de pecado. Fornicarios, ya entendemos que toda práctica sexual fuera del matrimonio es un pecado también que debemos dejar. Hechicería, idolatría y la mentira también no debe estar en la vida del cristiano. Ese es un énfasis muy importante para los hijos de Dios. El cielo, queridos, es está abierto para todos, pero los que quieran estar allá deben permitir la obra de Cristo en su corazón para transformar esta realidad. ¿Ok? Amén. Vamos a... El 15 dice exactamente lo mismo, ya el 22:15 vamos a responder aquí. Ok. ¿Quiénes no podrán entrar? Vamos a hacer un resumen aquí. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras. Ah, perdón, me salté, me salté. Los abominables y homicidas, los fornicarios
y hechiceros y los mentirosos. Exacto. Idólatras y mentirosos. Ya, esa es la lista. Bueno, por cierto, todos nosotros estaríamos en esa lista si no fuera por la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que Y la vivir sangre bajo de la Cristo. gracia Exacto. e ir dejando a un lado estas cosas. ¿Quiénes podrán Correcto. entrar en la nueva Jerusalén y disfrutar de toda su belleza? Ya te estoy robando. Ya te- Oye, vamos a la última pregunta, querido Javes. ya. Dice, ¿quiénes podrán entrar en la Nueva Jerusalén y disfrutar de toda su belleza? Vamos a Apocalipsis 21 y verso 27. Bueno, queridos, ahí está. ¿Cuál es la Dice, puerta? ¿Cuál no es? entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está. A ver, queridos, ¿qué es lo que nos va a permitir estar en la santa ciudad? Que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida por medio del Cordero, del Cordero. Cordero. No son nuestras buenas obras, es el Cordero. Exacto. Recuerden que cada vez que Apocalipsis menciona la palabra Cordero, que son 30 veces aproximadamente, con excepción de una, la única vez que Cordero no representa a Cristo es en Apocalipsis 13, que habla de la bestia que sale de la tierra. Todas las demás, el Cordero representa a Cristo. ¿Por qué? Porque es el Cordero inmolado, que derramó su sangre, simbolizada en el Corderito que era sacrificado todos los días allá en el santuario terrenal. Entonces nosotros, por medio de él, podemos inscribir nuestros nombres allá. Y esa inscripción debe ser resguardada mediante una búsqueda de la presencia de Dios, mediante una relación. ¿Por qué? Porque puede ese nombre ser quitado, queridos. Mira, solo para cerrar, vamos a Apocalipsis 3:5. No, no es que vaya a cerrar con eso, pero para completar esa idea y ahí vamos a cerrar con el último texto. Apocalipsis 3:5. La advertencia allí a la iglesia de Sardis. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien. Es necesario vencer. ¿Y cuál es esa victoria? Que yo confiese permanentemente mi Señor Jesucristo como mi Salvador de corazón, permita que Él revista mi vida de su justicia, de las vestiduras blancas, y entonces así también vamos a permanecer bajo esa justicia divina, ¿cierto? Y así también vamos a permanecer con el nombre escrito en el libro de la vida, ¿ok? Esa exhortación a la iglesia de Sardis y también para nosotros. Vamos a responder aquí el versículo, perdón, la pregunta 10. Gabriel, ¿Sí? ¿quiénes podrán entrar en la Nueva Jerusalén y disfrutar de toda su belleza? Entonces, los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, Cordero con mayúscula. El Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 24:14, 22:14, que quedó 22:14 pendiente nos quedó aquí. pendiente, exacto. Sí, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. bien. Entonces, queridos,
esta es la invitación que Jesús está haciendo hoy a cada uno de ustedes. Si usted que nos está asistiendo en Facebook aún no ha tomado la decisión de lavar sus ropas espirituales en la sangre del Cordero, hoy es el día de hacerlo porque esta es la oportunidad para que tus pecados sean perdonados y para que eh, brevemente, queridos, podamos estar junto con Jesús en la Jerusalén celestial. Amén. Vamos a ir dejando por acá. Pero tenemos que hacer nuestra Sí, declaración de fe, ¿no vamos es a dar nuestra cierto, Gabriel? declaración de fe. Ya, Vamos sí, a vamos. marcar ahí con una X en nuestro estudio. Dice, creo que Dios ha preparado una hermosa ciudad para ser el hogar de sus hijos. Amén. Amén. Deseo vivir en la nueva Jerusalén. Por lo tanto, deseo entregar mi corazón al Cordero de Dios. Amén. Deseo tener mi nombre inscrito en el libro de la vida y estar pronto para vivir en la ciudad de Dios. Amén. Amén. Bendición final dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, verso 7. Muy bien. Gracias, queridos amigos de Facebook, por participar con nosotros, por acompañarnos. Un abrazo cariñoso para cada uno. Que Dios los bendiga. Y si Dios permite, nos estaremos viendo en 2 semanitas, porque el lunes que viene allí vamos a tener un receso, ¿ya? Que Dios Y los el bendiga último mucho. capítulo, Y es el último capítulo, no falten. último capítulo para los chicos de Facebook. Un abrazo, chao, chao. Abrazo.